Buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición del Foro La Región, en el que gran parte de los que estamos esta noche, tarde-noche, ya nos hemos encontrado en diversas ocasiones, siempre enriquecedoras y gratas. Gracias, como siempre, por la complicidad y el entusiasmo con que nos recibís. El Foro La Región nació hace casi 18 años, está a punto de cumplirlos, el 23 de octubre del 96, como un ciclo de conferencias que nos permitió oír y conocer a viva voz el discurso de muchos de los protagonistas de la actualidad de este país. Así sigue ocurriendo, pero el foro hoy ahora es mucho más que un ciclo de conferencias. Es una plataforma que ganó en ambición y que pretende ser una plataforma de transferencia de conocimiento al servicio de esta provincia. En el 2011 concebimos el Foro La Región Ourense Nueva Velocidad, que es toda una declaración de intenciones, y que nació como un foro de debate, más que para oír un discurso, para intercambiar discursos. El debate en realidad no es un fin, es el gancho, es la excusa perfecta para generar movimientos, por pequeños que sean, que nos ayuden a cambiar de marcha, a acelerar nuestras posibilidades y a colocarnos en un futuro competitivo. Es, por lo tanto, un foro pensado para el futuro de esta provincia. La idea, plasmada con este nombre, nació de un compañero de la región que está sentado en una de estas mesas y inspirada, como es fácil de adivinar, en el tren de alta velocidad que se nos promete para el año 2018. Es un tren de oportunidades que no debemos perder, ya hemos perdido demasiadas. Así nació el Foro La Región Ourense Nueva Velocidad, con la ambición de difundir y rentabilizar todas las experiencias y todo el talento del que disponemos dentro y fuera de esta provincia. La meta es lograr un Ourense con otra velocidad, una velocidad competitiva, de vanguardia, si es posible. Necesitamos más que nunca una nueva velocidad para poner tierra de por medio de estos años de crisis. Hoy, precisamente, tenemos una ocasión excepcional para reflexionar sobre nuestras oportunidades de futuro en este lugar en el que nos encontramos, en este lugar de poscrisis, si es que podemos hablar ya de poscrisis, ¿no? Sobre esto vamos a reflexionar hoy. Sobre si vivimos en tiempos de recuperación, sobre si estamos ante un cambio de paradigma, sobre los retos que debemos afrontar en este nuevo tiempo y cómo hemos de asumirlos. De estas cuestiones nos van a dar muchas pistas los ponentes de esta noche, al hilo de su propia experiencia vital, profesional y empresarial. Vamos a escuchar a Emilio Pérez Nieto y a Manuel Pimentel, pero a ellos, como a nosotros, nos gustaría también escucharos a todos vosotros. Así está concebida esta cena coloquia, como una plataforma de debate y participación. Una buena mesa es siempre un buen lugar para cerrar un buen acuerdo. Dicen que la Constitución de Estados Unidos se firmó en una taberna. Si eso se hizo en una taberna, imagínense lo que podría salir esta noche de aquí. Todavía, afortunadamente, en la era de las tecnologías, en las que Internet nos mueve por el mundo moviendo apenas un dedo, hay algo que no es posible sustituir con una tablet o un smartphone. El cara a cara, el encuentro personal, humano, cercano, el que nos permite mirarnos, escucharnos, el que permite crear complicidad, compartir información, pensamientos y opiniones con todos los matices y disfrutar naturalmente de una buena mesa. Esto es el Foro La Región. Hoy el Foro La Región es en el Centro Cultural de la Diputación. Gracias a la Diputación, gracias, presidente, por facilitarnos este foro. Gracias en particular a los dos ponentes, Emilio Pérez Nieto y Manuel Pimentel, porque sus intervenciones nos van a inspirar para el debate posterior. Gracias especialmente al Banco Pastor, que ha contribuido con su colaboración para que este encuentro sea posible. Precisamente le cedo la palabra a su director regional, Juan Manuel Naveiro. Gracias. Buenas tardes, autoridades, señoras y señores. Supone para mí una gran satisfacción, como director regional en Ourense de Banco Pastor, Grupo Banco Popular, darles la bienvenida y agradecerles su presencia en esta convocatoria del Foro La Región Ourense Nueva Velocidad, que se está organizando conjuntamente con el diario La Región.
Agradecimiento, por tanto, especial para la región por acogernos en su ciudad, que también hago mía, así como por su papel en la organización de este evento. Muchas gracias a Sechu Pastoriza y a todo su equipo y también, como no, al principal protagonista o artífice de todo este evento, que es Óscar Outeiriño, por su dedicación y atención personal hacia Banco Pastor y el Grupo Banco Popular. Este agradecimiento también lo quiero hacer extensible a nuestros dos ponentes, a don Manuel Pimentel Siles, empresario, escritor y exministro de Trabajo, a don Emilio Pérez Nieto, presidente de honor y consejero delegado del Grupo Pérez Rumbao. Seguro que ambos nos enriquecerán con su particular visión de la economía y de la empresa. La participación de Banco Pastor Grupo Banco Popular en este evento refleja el compromiso que nuestra entidad tiene con la provincia de Ourense y nuestra responsabilidad como agente económico determinante en afianzar una recuperación que ya comienza a verse, aunque sea tímidamente. En este contexto económico, la responsabilidad de los bancos es muy clara: permitir que la financiación llegue a la economía real, más concretamente a los actores que suponen el verdadero motor productivo, la pequeña y la mediana empresa. Este es nuestro objetivo y por ello quiero que este foro que organizamos conjuntamente con la región reiterar nuestro compromiso con la provincia de Ourense y con sus empresarios. Sin más, agradecerles su presencia hoy aquí. Muchas gracias. Bueno, decía el director general del Banco Pastor, José Manuel Evia, en una entrevista que publicamos en La Región el domingo, que si hay un gallego en la luna, él diría que es de Ourense. Nosotros también lo decimos y de hecho lo estamos buscando, porque bueno, es nuestra obligación dar la exclusiva y contárselo al mundo. En esa búsqueda no hemos encontrado todavía al que está allí pisando la luna, pero sí hemos encontrado personas que si no la han pisado ya la están rondando. Por esas alturas anda Emilio Pérez Nieto. Presidió la Confederación de Empresarios de Ourense, la CEG, organizaciones desde las que vivió en primera línea la transición política, social y económica de Galicia. Tiempos apasionantes, pero jalonados también de una de las peores crisis, de las crisis más fuertes que hemos sufrido en nuestra historia. En la actualidad es presidente de la Asociación Gallega de la Empresa Familiar y de la Asociación de Concesionarios de Automóviles de Galicia. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Emilio Pérez Nieto es un empresario de estirpe arraigada en Ourense, muy arraigada. El Grupo Pérez Rumbao, del que es presidente de honor, reúne una treintena de empresas del sector de automoción, repartidas por las 4 provincias de Galicia y también por Portugal. Pero esa expansión, con un grupo que representa nada menos que 16 marcas de automóviles y vehículos industriales, que le permite facturar más de 250 millones de euros anuales, que da empleo a alrededor de 850 trabajadores y que supone la venta de unos 10.000 vehículos entre turismos, camiones, autobuses y otros vehículos industriales, no le ha desvinculado de sus orígenes. El Grupo Pérez Rumbao sigue siendo una empresa familiar y sigue teniendo su sede corporativa en Ourense. Es un ejemplo de éxito empresarial. Y ojo, que este éxito, como casi ninguno, no es sinónimo de suerte, y menos cuando se mueve un sector como el de la automoción, sensible, muy sensible a los periodos de crisis, y como seguramente nos lo comentará él a continuación, es imposible prosperar y crecer con suerte durante 80 años, si no hay criterio, si no hay profesionalidad. Esta empresa durante todos esos tiempos ha tenido la oportunidad de superar muchísimas trabas y eso no se supera con suerte. El éxito es doblemente valioso cuando, como decía antes, no ha perdido su carácter de empresa familiar y ha sabido afrontar con inteligencia el relevo generacional una y otra vez. Le cedo la palabra a Emilio Pérez Nieto, que nos va a hablar de la historia de una empresa familiar del abuelo al bisnieto. Buenas tardes, señor alcalde de Ourense, señor presidente de la Diputación, señores diputados,
señor delegado del Gobierno, amigos, amigas, señores y señores. Espero llegar a la Luna, pero no estar en la Luna, porque el estar en la Luna significa algo más que estar despistado. Y yo me gustaría no estarlo y poder continuar en esta tierra durante muchos años y, sobre todo, seguir con el grado de salud que he llegado a los mismos y en el grado de actividad que me ha permitido la salud llegar hasta aquí. Dicen por ahí que no hay peor partido que el que se juega en casa, y este es un partido en el Bernabéu, porque cuando uno habla a extraños, pues habla a extraños. Puede decir cualquier cosa que al final más o menos no pierde toda su credibilidad. Este es un partido en casa en donde una salida en falso o un gol fallado puede dar al traste con todo el prestigio que uno cree que ha ganado a lo largo de la vida. Pero bueno, en todo caso, ese es el oficio de uno. El oficio de uno no es ser economista, sino empresario. Y ser empresario significa, pues, vivir en una plenitud de incertidumbres, en algunas satisfacciones y poco más. Cuando me pedisteis un título para la conferencia, pues me pareció que explicar la historia de mi familia al mismo tiempo que explicaba lo que yo creo que es la evolución de una empresa familiar podría tener cierto interés. Al tiempo que vendía mi libro, pues tratar de conseguir, pues de alguna forma, explicar lo que entiendo por evolución de una empresa desde que nace hasta que llega a la casi quinta generación. Efectivamente, nosotros nacimos en el año, allá por los años 22. La región ya publicaba algún anuncio de nuestro abuelo, José Ramón Pérez Cid, en el que vendía maquinaria agrícola y se anunciaba con que fabricaba las mejores majadoras del momento, las más duras y que trituraban el grano sin que hubiera ninguna de competencia. Eso lo publicaba en un anuncio, además en gallego, año 1922. Y iniciaba también sus primeras andaduras del mundo agrícola, en el que se movía al mundo industrial, importando pues vehículos que venían de Francia, de la Segunda Guerra Mundial, donde se reconstruían vehículos industriales, camiones, se vendían y se traían aquí, y también llegamos al conocimiento de cómo los vendía a través de otro anuncio que publicaba también en el diario La Región, en donde decía que vendía los mejores camiones de Europa, recién importados, y que tenía allí un señor que se llamaba no sé cómo, que era el que se ocupaba de venderlos. En esas anduvimos en el año 22, o anduvieron, hasta que en el año 26 mi padre, que también distribuía, mi abuelo, que distribuía gasolinas y petróleo, se vio en una situación difícil porque en 1927 la ley del monopolio de petróleos le prohibió seguir distribuyendo carburantes y, consecuentemente, pues tuvo que cambiar el paso y empezar a pensar en capitalizar de otra manera su trabajo, por lo cual tuvo que variar del mundo del automóvil de suministros en grupos completos al mundo del recambio y a otras actividades, algunas de las cuales demuestran que, además de ingenioso, suplía las necesidades del mercado. Terminó fabricando parches para cámaras de coches en un bajo de la calle del Progreso, donde, además de fabricar la cámara aprovechando la cámara vieja de los coches que se pinchaban, fabricando con unos disolventes el pegamento que permitía poner el parche encima de la cámara, hincharla y continuar viaje. Bueno, en el año 26 o 27 se incorporó mi padre. Mi padre venía de cumplir el servicio militar, es decir, que se incorporó joven. Iniciaron una andadura en ese mundo y, a partir de 1940, por el primer proceso de cambio que sufren las empresas familiares, cambió el nombre de sucesores de José Ramón Pérez Cid al nombre de Ramón Pérez Rumbao, porque ya no era una empresa familiar en sus orígenes, sino que había sucesores que demandaban pues presencia en algo que no tenían y que, por tanto, había que domesticar. Ramón Pérez Rumbao, que era mi padre, inició su andadura en el mundo de las gasolineras. En el año 1947-48 abrió la primera gasolinera en el centro de la ciudad, todavía está en la calle del Progreso.
y inició sus actividades en un mundo tan plural como era la venta de bicicletas. Algunos de mis amigos se acordarán de esa época porque ya empezábamos a montar en bicicleta y yo tenía de las mejores, o por lo menos de las más nuevas, porque para eso las vendíamos. Vendíamos unos vehículos muy curiosos que se llamaban los biscúter. Algunos habrán oído hablar de aquellos coches que eran solo de marcha adelante, no tenían marcha atrás, había que empujarlos. Vendíamos la moto Guzzi, que era una acreditadísima moto. Y al principio de los años 50 empezamos a comercializar ya de una manera diferente los turismos. Fuimos el concesionario SEAT para la provincia de Ourense, el primer concesionario. Fuimos el primer concesionario de vehículos industriales Pegaso para la provincia de Ourense. Hoy ya tienen otro nombre, Iveco, pero seguimos siendo para Galicia los distribuidores de esa marca, siendo todavía hoy, en el día de hoy, uno de los concesionarios más antiguos, tanto en SEAT como en... Bueno, en realidad, en todas las marcas que representamos somos de los más antiguos, pero en estas son las más señeras porque son las más antiguas que nosotros tenemos también. Por allá, por los albores de los años 60, 64, mi padre sufre un imprevisto de salud y entonces se monta el primer comité de crisis en mi familia para decidir quién sustituye a mi padre, y mi padre lo resuelve en un momento en que se recupera de su estado de crisis para decir, no, aquí no hay comité de crisis, aquí va este y que se encargue del negocio. Y allí me vine yo de Madrid, entonces estaba viviendo plácidamente como estudiante, me vine, me incorporé en el año 1965 y empecé mis actividades pues un mes de noviembre. Como anécdota, debo de contar que mi padre en aquel momento se recuperó, vino a Ourense, fue a un notario, me dio un poder, vino a la oficina, me regaló una pluma y me dijo, toma decisiones, firma lo que puedas firmar y lo que no puedas firmar no lo firmes nunca. Hemos aplicado esa norma en la empresa y no nos ha ido mal hasta el momento presente, pero fue un consejo sabio que dio un señor que estaba enfermo en aquel momento y dejó delegadas todas sus funciones hasta su fallecimiento. En el año 1972, me parece, mi hermano lo se acordará mejor, está por ahí, se incorporó, también se incorporó de una manera recién terminada su carrera, recién terminado su servicio militar, si no recuerdo mal, y iniciamos más andaduras. En los años 70 empezamos diferentes aventuras, fuimos socios y partícipes de una empresa de agua mineral, que salió mejor o peor, pero dejó muy buenos amigos, Aguas de Cabreiroa. Fuimos los primeros en internacionalizarnos, empezamos vendiendo agua mineral en Estados Unidos y como Cabreiroa era muy difícil de pronunciar para los americanos, le pusimos un nombre que era diferente, que era Cabrey, y alguna agua vendimos, o sea que nos empezamos a internacionalizar en eso. Tomamos participación en otras actividades y en otros negocios con amigos que nos fueron bastante bien. Y fuimos compañeros de viaje de una industria que aquí había, que se llamaba Unicar, que tuvo un proceso de crisis que para salvar los muebles hubo que escindir una parte de su actividad absorbiendo parte del personal que no podíamos o no se podía reemplear y se montó una fábrica que se llamaba UMBI. Y en aquel momento había que buscar a alguien que iniciara la andadura de UMBI y a nosotros se nos ocurrió que era una buena idea pues comprar el 100% de la fábrica y ponernos a fabricar. El problema es que nosotros nunca fuimos fabricantes de carrocerías y mucho menos de carrocerías para pasajeros de más de 19 plazas. Nos metimos en el proyecto en el primer año fracasó, como no podía ser de otra manera, perdimos todo lo que pusimos una buena cantidad de dinero e iniciamos otra forma de actuar contratando equipos profesionales que nos ayudaran en el desarrollo. Hicimos de aquello un desafío, un reto, y conseguimos pues poner mucha innovación, mucha tecnología. Pensamos que teníamos que diferenciarnos en el mercado, lo cual nos llevó a ser una empresa de nicho de alta calidad y seguimos con esa aventura durante los años que van, desde el año 1994 hasta el año 2014 y podemos decir que de aquel embrión fracasado en el primer momento, hoy UMBI es puntera en su sector. Estamos prácticamente en todo el mundo, exportamos el 90%, 80-90% de nuestra producción de forma anual. Vendemos en Europa, vendemos
en Europa, en Rusia, en Asia, en Malasia, en Oriente Medio, los países árabes. Acabamos de entregar 20 unidades de fabricación turística, de autobuses turísticos para los Emiratos, en donde se acaba de inaugurar la línea hace unos días. Está por ahí nuestro director también, creo, que estuvo allí haciendo la entrega. Estamos vendiendo en Oceanía, estamos vendiendo en Corea. Sorprendentemente, acabamos de hacer una operación también en Corea, en donde la calidad se impone al precio. Estamos vendiendo en Estados Unidos y Canadá desde hace unos meses, donde hemos comprado recientemente una fábrica de autobuses que estamos potenciando para ese mercado, y vendemos en Sudamérica, lo cual significa que, UNVI hoy es un ejemplo de cómo el tesón, el esfuerzo y la dedicación de un equipo de hombres profesionales. No hay que olvidar que los que empezaron con nosotros, algunos todavía siguen dando el callo allí en la fábrica. Un equipo de profesionales que se fue formando alrededor de esta empresa ha conseguido que hoy seamos significativamente denominados como pioneros en nuestro segmento de mercado. Bien, durante los años 2000 nos hemos dedicado a la expansión. Hemos expandido nuestra actividad, como decía el director hace un momento, a toda Galicia. Hemos hecho alguna inversión fuera de Galicia también, fundamentalmente en Portugal. Y como decía hace un momento, hemos hecho inversiones, hemos comprado una fábrica de autobuses en Portugal. Primero empezamos maquilando allí, es decir, comprando toda su producción con nuestro nombre, y hoy es una fábrica dependiente de nosotros que fabrica fundamentalmente para Reino Unido e Irlanda. Y hemos hecho otras expansiones con bastante éxito. Todo esto viene a colación para explicar que una pequeña empresa se puede convertir en una empresa que no fallezca, que no desmerezca, en segunda generación se lo gaste y en la tercera se lo deshaga, como se decía antiguamente, sino que hoy las empresas tienen que sufrir las transformaciones necesarias, evolucionar de manera permanente para, haciendo las cosas de manera distinta, conseguir un objetivo que es mantenerse en un mercado cada vez más evolucionado y cada vez más difícil de estar en él. Y esa evolución que tienen que sufrir las empresas familiares lo sufren de una manera diferente, porque añadiendo al problema de evolución de la propia empresa, ¿me podían facilitar un poquito de agua? Porque tengo la lengua como corcho y voy. Gracias. Perdón, ¿eh? Bueno, es igual. Perdón. Quiero decir que las empresas familiares además sufren una segunda transformación. Una transformación que es la transformación de la transmisión de la propiedad, de la división entre lo que es la familia y lo que es la empresa, y del marcado que hay en la diferencia de accionistas que las empresas familiares vamos sufriendo a lo largo del tiempo, y cómo eso se tiene que sustituir pasando de ser un mando único y una sola persona que tiene y ostenta generalmente la propiedad a una pluralidad de accionistas y a un conjunto de actores que son los que de manera diferente toman las decisiones de esos intereses. En ese sentido, pues las empresas familiares naturalmente necesitan saltar generaciones, y eso significa de alguna forma pues que lo que se pensaba al inicio como patrimonio familiar deja de ser, o como una explotación del negocio, deja de ser explotación del negocio para compatibilizar los dos actos, la explotación de la empresa como familia y la explotación del patrimonio como empresa. Y esto tiene algunas cesiones. Hace falta entender que las decisiones se van diluyendo, hace falta entender que las exigencias van siendo diferentes, hace falta entender que la familia y la empresa son dos cosas distintas que caminan juntos, y hace falta entender que el equilibrio de ambas cuestiones es fundamental. Se origina un mayor debate, se origina una mayor confrontación, y eso es necesario, desde nuestro punto de vista, protocolizarlo.
Protocolizarlo con reglas que permitan de alguna manera simplificar los problemas cuando surgen y mantenerlo vivo y permanente para que los problemas, que no son siempre iguales, se puedan resolver en el tiempo de manera diferente. Esa dinámica de familia y empresa, de patrimonio y empresa, significa conjugar intereses bastante dispares, intereses que van de unas veces en interés del crecimiento y desarrollo de la empresa y en otras ocasiones en aras de alguna parte o de la familia que dice que ya va siendo hora de disfrutar de lo que tenemos y dejarnos de tanto crecimiento y tanto desarrollo. Eso hay que conjugarlo, eso hay que tenerlo presente y hay que mantener pues un permanente diálogo, porque en esas relaciones entre la familia y la empresa no todos son rosas, hay muchas espinas y tienen que basarse fundamentalmente en un factor fundamental que es la confianza. La confianza que se establece en base a un diálogo permanente, a dar más explicaciones de las que unas veces uno desea y a mantener en la mayoría de las oportunidades pues una capacidad de cesión y de entendimiento que raras veces lo tiene uno en el mercado con nuestros clientes o con nuestros proveedores. Y eso significa también una parte muy importante, que es qué hacer en el día a día, que es la profesionalización de la empresa, que es el buscar cómo se acompaña al crecimiento con los mejores profesionales para que estén vinculados a la empresa y establecer los equilibrios y las rotaciones de esos profesionales para que perfectamente implicados con la empresa y con sus objetivos estén vinculados no solamente por el tema salarial, sino también emocionalmente. El salario emocional es una parte fundamental de lo que son hoy las motivaciones de los trabajadores dentro de las compañías y dentro de las empresas. Y eso, a su vez, tiene que ir acompañado de algo que hay que explicar permanentemente, que es la estrategia de futuro de esa empresa. Un viejo compañero de viaje, amigo, dice permanentemente que marinero que no tiene rumbo, ningún viento le favorece. Pues bien, empresas que no tienen rumbo, que no tienen estrategia, difícilmente pueden permanecer a lo largo de los años favorecidas por el mercado y por el placer o el complacer de sus clientes. Y al mismo tiempo eso hay que acompañarlo de una segunda cuestión, que es la táctica del día a día. No solamente basta saber qué se va a hacer, a dónde se va, sino que hay que saber cómo se va. Y saber cómo se va significa tomar decisiones cada día en una delegación de responsabilidades, pero sin perder el rumbo de la estrategia esa que hablaba hace un momento y motivando a todos para que sus tareas cada día se vean en ello implicados todos los que trabajan en esa empresa. Y eso me lleva a una cuestión que hay que practicar dentro de nuestras empresas. Nosotros tratamos de hacerlo así, con mayor o peor éxito, pero lo tratamos de hacer, que es tratar de compartir la responsabilidad social dentro de nuestra empresa. Los primeros que tienen que entender que hay una responsabilidad no solamente con la cuenta de resultados, sino una responsabilidad con el entorno, son nuestros trabajadores, son nuestros colaboradores. Hay que tratar de imprimir las conductas éticas que garanticen sus comportamientos. Los trabajadores de una empresa pasan más de un tercio de su vida acompañándonos en su trabajo. Eso significa que tienen que estar muy bien motivados, tienen que entender muy bien cuál es la filosofía de la empresa para comprender cuál es su labor frente o qué representan el nombre de esa empresa y cómo, en consecuencia, tienen que actuar frente a todos aquellos que nos rodean, nuestros proveedores, nuestros clientes, nuestros bancos, nuestras autoridades, la administración y, sobre todo, frente a la sociedad en general. Y ese comportamiento nos lleva a hablar del compromiso social. Cuando las administraciones se retraen por dificultades presupuestarias, las empresas tenemos la obligación de empezar a contribuir responsablemente con la cultura, la formación, el voluntariado y el estado del bienestar de forma explícita. Y eso nos lleva a que, de alguna manera, debamos de entender que más allá de las leyes y las condiciones que se imponen para ese mecenazgo y para esa responsabilidad, hay que cumplir con una parte fundamental dentro de nuestra vida.
con una parte unas veces personal, significa dedicar tiempo a cosas que no son la cuenta de explotación, otras veces desde el punto de vista empresarial, pues contribuir con parte de esa cuenta de explotación al enriquecimiento de la sociedad en diferentes valores y diferentes formas, y por último, pues a compartir con nuestros trabajadores y con nuestros llamados stakeholders, pues cuáles son los comportamientos éticos que practicamos dentro de nuestras empresas. En resumen y conclusión, yo no sé si me he excedido del tiempo, pero en definitiva, esta historia de nuestra empresa y de las pequeñas y medianas empresas de nuestro país se desarrolla entre crisis y crecimiento, con una sociedad en desarrollo que sufre de las oportunidades, que goza de las oportunidades y que a veces está dispuesto a aprovecharlas, pero también está dispuesto a asumir el riesgo y el sacrificio como partes del éxito que en buena medida se le debe a otros. Muchas gracias, señores. Toda una lección, pero seguimos aprendiendo. Muchos de nosotros conocimos a Manuel Pimentel por su actividad política en la década de los 90, cuando fue diputado en el Parlamento de Andalucía y luego secretario general de Empleo en el primer gobierno de Aznar, en 1996. 3 años más tarde sería ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. Bueno, fue una etapa a la que le puso fin en el año 2004. Manuel Pimentel Siles nació en Sevilla en 1961, vive en Córdoba, es licenciado en Derecho, ingeniero agrónomo y diplomado en Alta Dirección de Empresas. Pero sus inquietudes van mucho más allá. Le han llevado a moverse por numerosos campos. Es escritor, es editor, es empresario, consultor, aficionado a la arqueología. Es un hombre polifacético, como seguramente tendremos ocasión de comprobar en su intervención. Como escritor cultiva la literatura de ficción, con novelas como Peñalaja, El librero de la Atlántida, la literatura infantil, juvenil, el ensayo. Se ve que le gusta probar todos los campos. Y como editor está al frente del grupo editorial Almuzara, fundado en Córdoba en el año 2004. Su actividad empresarial al margen de la editorial se desarrolla en el campo de la consultoría. De hecho, preside la Asociación Española de Empresas de Consultoría. Se ha especializado en la mediación y en el desarrollo de estrategias para la resolución de conflictos y ha sido mediador en algunos de los más complicados que se han vivido en España en los últimos años. Fue mediador entre Iberia y los pilotos de la línea aérea, entre AENA y los controladores aéreos. Es decir, también se ve que le gusta moverse por las alturas. La experiencia en tantos campos le ha llevado a ser un gran conocedor del mercado laboral y, sobre todo, del talento, sobre el que ha escrito un ensayo. Hoy tenemos la suerte, aunque, como decía antes en la presentación de Emilio Pérez Nieto, la suerte ayuda lo justo. Hoy tenemos la suerte y la oportunidad de oírlo y nos va a hablar del entorno económico y de la perspectiva de las empresas. Don Manuel, cuando quiera, por favor. Muy buenas noches. En primer lugar, agradecer muchísimo a la región, al patrocinador, el que me hayáis invitado. Para mí es un honor compartir charla, coloquio, con parte tan importante del talento y de la inteligencia de la provincia de Orense. Quiero saludar mucho a los empresarios que me acompañáis, a los representantes sindicales y también a las autoridades, a las cuales me halagan mucho que nos acompañéis en este día. Bueno, ya ha dicho Emilio, claro, jugar en casa es siempre más difícil porque puedes perder. El que llega de fuera puede hacer dos cosas, ¿no? Arriesgar. Y normalmente el juego bonito es el que arriesga, y yo voy a arriesgar en algo que por definición es casi imposible, es propio de suicida, que hablar del futuro. El futuro es, como su nombre indica, inescrutable,
complejo y más en estos momentos de incertidumbre. Pero hay Woody Allen, que tiene mucha gracia, a veces dice frases de estas que se quedan, ¿no? A mí una que dijo, dice, el futuro es muy importante para todos, el futuro es muy importante para mí porque es el lugar donde seguro voy a pasar el resto de mis días. Somos carne y habitantes seguros del futuro y por tanto tenemos que arriesgar. Yo no voy a predicar, no voy a decir qué va a pasar, pero sí voy a dibujar escenarios que nos pueden ayudar a tomar decisión. También Emilia ha contado algo que me ha llegado mucho, que está muy bien, la verdad. Cuando te vienes de Madrid y tu padre te lleva al notario, firma la escritura y te da una pluma y te dice, toma decisiones, firma lo que tengas que firmar y no firme lo que no tengas que firmar. Fijaros, ahí hay toda una síntesis del management más rigurosamente actual que va vinculado a la toma de decisiones, al talento y la inteligencia, porque os quiero decir, en la vida hay que tomar decisiones. El empresario toma decisiones, el gobernante público toma decisiones. Quien no toma decisiones queda orillado. Queda orillado. Será una persona, buena persona, tomaremos café con él, pero en la vida hay que tomar decisiones. Cada decisión siempre tiene un coste. No hay decisión que no tenga un coste. Por eso las personas que tomamos decisiones sabemos que siempre tienen un coste. No existe o prácticamente no existe aquella decisión que todo es luminoso, blanco, hermoso. No, todo tiene un coste, siempre. Por eso hay que tomarla, fijaros. Y ahí es donde sí me gustaría abrir un poquito de debate. Talento es hacer algo especialmente bien. Todas las personas que aquí estáis tenéis talento, habéis hecho algo especialmente bien, por eso estáis aquí, tenéis este interés. Y la inteligencia va vinculada a la decisión, a decidir óptimamente. Tiene inteligencia la persona que para solucionar un problema, resolver un conflicto, alcanzar un objetivo, construye alternativas y elige la más adecuada. Talento es hacer, inteligencia es elegir. Por eso hoy lo que pretendo es, lógicamente, ante un abanico de posibilidades, mientras más claras tenga las posibilidades o más elementos de decisión tenga, la decisión tiene posibilidad de ser más adecuada. Hablamos mucho de talento y muy poco de decisión, por eso lo de la pluma es muy importante. Lo que sois hoy, todas las personas que estáis, lo que yo soy, va mucho más vinculado a las decisiones que habéis tomado en vuestra vida que al talento que tenéis. El talento siempre hace falta, ¿eh? Si no vale y no le pones coraje y no aprendes y no estás, muerto, caput, terminas. Pero determinan más la vida las decisiones que vais tomando en cada momento. Por eso hay personas que han ido tomando decisiones adecuadas y que no tienen un gran talento y tú ves que prosperan, y hay personas con gran talento, y las conocemos todas, que van quedando orillados o que tienen papeles que no le podrían corresponder o muy inferiores a la capacidad que tienen. Por eso la decisión es fundamental, fundamental. Somos más lo que decidimos que lo que hacemos. Y eso es un tema que cuesta muchas veces comprenderlo, pero somos o sois hijos de vuestras decisiones en mayor grado que del talento y la formación que habéis ido teniendo, que son herramientas, lógicamente, al servicio de esa decisión. Por eso ese empresario sabio que te dio la pluma y dijo, toma decisiones, firma lo que debe y no firma lo que no debe, decir, toma las decisiones adecuadas y no las que no debe, pues resume una sabiduría clásica por una parte y por otra parte, pues absolutamente actual. Por eso hay que pararse. No solamente hacer, que hay que hacer cosas evidentemente con intensidad y muy bien hechas y mejorándolas continuamente en mejora permanente, pero hay que pararse siempre a reflexionar de vez en cuando, porque son las decisiones las que van a configurar nuestra vida, la de nuestras empresas y la de nuestras instituciones. Como tomes una decisión mala, cuesta mucho después recuperarla. A veces son pequeñas decisiones que no te cuesta tanto. Como tomes una decisión buena, aunque tu grado de desarrollo en los primeros golpes no sean los óptimos, vas a tener que hacerlo. Bueno, y así estamos en estos momentos de alta incertidumbre, porque algunas cosas han mejorado, otras siguen fastidiadas, aparecen algunos nubarrones, soles. En estos momentos pues habrá que tomar decisiones personales, empresariales y también institucionales y políticas. Y yo voy a hablar un poquito de los escenarios. No quiero ser como Casandra. Sabéis, en la mitología griega siempre es fuente de sabiduría, ¿no? Casandra era una mujer muy hermosa y el dios Apolo se enamoró de ella. Y Casandra pues se puso en valor y le dijo a Apolo, para conseguirme, pues tendrás que hacerme un gran regalo. Y Apolo pues le dio el regalo más hermoso, que era la clarividencia, el don de la clarividencia. Y Casandra podía ver el futuro y lo adivinaba todo. La buena señora leía el futuro, lo adivinaba todo.
Pero este aquí que Casandra se hartó de Apolo, tenía que ser un dios un poco pedante o pesado, no lo sé, el caso que Casandra no quiso seguir con él, Apolo se enfadó y, claro, no podía quitarle ya el regalo que le había hecho, la dote que le había dado, pero sí le mandó un castigo. Y dijo, pues Casandra, a partir de ahora seguirás viendo el futuro, pero nadie te creerá. Y cuando lo digas, nadie te creerá. Y ahí viene el mito de Casandra, que decía, va a caer Troya, nadie le creía hasta que cayó, ¿no? No, yo no quiero ser Casandra y por tanto no voy a deciros lo que creo que va a pasar o no, o sí. Lo que quiero es crear un escenario un poquito de futuro. Uno, idea, fuerza, que estamos, se hablaba antes, estamos en recuperación. La economía ha mejorado de caída que íbamos, pues ahora mismo en este momento, a día de hoy, estamos creciendo. Es verdad que el último trimestre van a salir los datos dentro de poco, todos los indicadores anticipados parecen que creceremos un 0,5, el anterior fue un 0,6, por tanto seguimos creciendo, pero el crecimiento se está ralentizando un poquito. Esa es una primera, pero más allá de esta coyuntura, yo creo que hay tres ideas fuerzas, de las cuales dos no voy a hablar hoy y una me centraré. Esto ya no es una crisis, esto es mucho más profundo. Por tanto, crisis es algo que se rompe lo habitual, pasa y después se vuelve a esa posición original. Eso no va a pasar, olvidaros. Por tanto, no es una crisis en estilo clásico del término. Estamos generando, es casi un cataclismo telúrico. Son dos placas, van a hacer algo nuevo, están haciendo algo nuevo, va a ser dinámico, no es de hoy a mañana, y va a tener tres fuerzas, o nos afectan tres fuerzas. Uno, una crisis financiera occidental, porque es occidental, de naturaleza aún desconocida, la que arranca en el 2007, es un monstruo grande, no logramos todavía comprender ni su profundidad y todavía puede haber un coletazo, ya lo veremos y analizaremos brevemente, que nos está golpeando. Nuestra crisis española, pues es un epígono, es una consecuencia de esa crisis financiera global. Nosotros tenemos pecados originales. Hubo cosas que hicimos bien, hubo cosas que hicimos mal, decisiones acertadas, decisiones equivocadas, y estamos pagando eso. Pero estamos dentro de una corriente occidental de crisis financiera. Por otra parte, una fuerza que es clara, que hablamos, que se vino hablando ya, o veníamos hablando, que es la globalización. Al final se ha tribalizado el término, porque hablamos tanto de él, que nos parece como se dice, una commodity, pero es un eje profundamente transformador. El mundo es global, las empresas tienen que exportar o importar, o estamos en un mundo, y geopolíticamente antes los occidentales pues mandábamos y ahora ya no mandamos, o mandamos en menor medida, o tenemos que no tomar las decisiones nosotros por el mundo, sino en parte de ellas compartir con China, con la India, con Rusia. Como estáis viendo, esto ha cambiado y esto es una fuerza que nos ocuparía y que en sí ya justificaría cambios importantísimos. El tercer eje tampoco abordaré, que es prácticamente lo que me dedico en una parte de la consultoría, que todo el mundo de la revolución tecnológica, que nos ocupa en nuestra vida privada, en cómo nos relacionamos, pero clarísimamente en los negocios, en los modelos de negocio, en las nuevas empresas. Mira en los sectores donde se está creando empleo, en los sectores donde a día de hoy hay demanda de trabajadores, es decir, es otro eje potentísimo. Bueno, pues tú mezclas crisis financiera con esta transformación mundial y este cambio de paradigma tecnológico y te sale, bueno, pues estamos un mundo en efervescencia, que están haciendo algo nuevo y que veremos pues su evolución a lo largo de estos años. Pero yo hoy me quería centrar en la economía y, por tanto, en algo tan complejo como es el tema económico-financiero. España, que es lo que cada economía pues tiene, como decía, está dentro de una corriente occidental. Con muchísima brevedad, porque para centrar el momento en el que estamos, deciros que en principio la crisis nace, lo que lógicamente las crisis se larvan antes, no es que nazcan en un día, ¿no? Pero acordáis cuando caen las famosas subprime en Estados Unidos, 2007, es cuando el escalofrío recorre. Me acuerdo de aquel verano, iba para la playa en la Costa del Sol, oí aquello y me dio miedo, ¿no? Es decir, cuando cayó en 2008, tiene el epicentro de Lehman Brothers, nos asustamos muchísimo y en un momento dado se pudo haber repetido la Gran Depresión. Ahí entonces hubo un G20, que fue el del 2008, fue la primera vez que España estuvo, era presidente entonces el señor Rodríguez Zapatero. En ese G20, en los países más importantes del mundo, fijaros, tomaron una serie de decisiones
Yo nunca había visto, porque la ONU, que se supone que es la institución global por antonomasia, bueno, la ONU parece a veces el indio Jerónimo y su apache, ¿no? Allí no se toman decisiones, son todos muy vaporosas, en fin, no es realmente un órgano de gestión o decisión válido, más bien de cámara de opinión o de contraste, ¿no? Bueno, aquel G20 se tomaron 3 decisiones que nos han configurado. Una, bajada de los tipos de interés. Al día siguiente los bancos centrales de todo el mundo pasaron el interés entre el 0 y el 1. 2, ya no cae ni un banco más para parar el pánico bancario, que fue lo que arrastró, entre otras cosas, la crisis del 29, y eso tuvo muchas consecuencias. A partir de entonces no cayó ni un banco más. Los estados, independientemente fueran socialistas, socialdemócratas, conservadores, neoliberales, fueren lo que fueren, o compraron, o avalaron, o nacionalizaron, o las 1000 fórmulas que han hecho, y ya no cayó ni un banco más. Quiere decir que para lo bueno o lo malo, y no entraré hoy en este tema de nuestro escenario bancario, España estuvo en un escenario global donde se había tomado la decisión, año 2008, de que no cae ni un banco más. Y la tercera fue la de los estímulos fiscales, que en aquel momento fue el famoso Plan E, en otros países pues fue otra materia. El caso que aquello paró un poco la debacle de la crisis del 29 y los países emergentes empezaron a tirar y la crisis se fue residenciando en Occidente. Y ahí fue donde España sí nos cogió con el pie cambiado por un tema que hablaré, que todavía sigue pesando sobre, seguro, y me quedaré corto, sobre el 60% de las personas que aquí estáis, el 60-70% de las instituciones, que es la deuda. Nos pilló muy endeudados, y amigos, la experiencia nos dice que la deuda es la compañera más fiel que tenemos en la vida, nos acompaña siempre. Quitarse realmente una deuda es tarea de años, y eso pues nos pilló en ese momento complicado, y se nos complicó. En el año 2010 hay un cambio importante en el cual todavía estamos hablando. Otro G20, que se había convertido como un instrumento global, y ahí nos separamos de Estados Unidos. Estados Unidos dice, oye, que esto no tira. Aquí hay que empezar con los famosos, vamos a meter dinero en el fondo. Los estímulos y tal, acuñan aquella metáfora inventada por un premio Nobel, ¿no?, de arrojar dólares por el helicóptero, que en el fondo dice, la FED tiene que meter dinero en el sistema, y empezó el QE1, el QE2, no me meto en tecnicismo, comprar deuda. El caso que empezaron, lo que diría mi abuela, a darle a la maquinita de hacer dinero, y empezaron a hacer dinero de forma masiva, ¿no? Porque el dinero se hace en papel o se compra deuda, pues sabéis que la naturaleza casi ontológica del dinero, ¿no? En Europa, Merkel a la cabeza se dijo, no queremos meterle a la maquinita, hay que ser prudente, y lo primero hay que sanear las cuentas, y para las casas hay que poner orden, y hay que vender fuera para ganar dinero y ahorrar. Receta que está muy bien también. Ahí nacen 2 modelos, de lo que ha generado mucho debate político, donde no sabemos todavía quién tiene la razón. A corto plazo es verdad que Estados Unidos ha sorteado mejor que nosotros esta crisis, ha tenido crecimiento de empleo. Es verdad que tiene una burbuja de activos financieros brutal, una deuda brutal, que no sabemos muy bien cómo terminará, pero es verdad también que Europa pues tiene una deuda muy alta y un paro realmente inaceptable en la media, y en el caso español absolutamente trágico. Ahí nos abrimos, y ahora en Europa, pues justo en aquel momento empezó el ataque a los más débiles, que éramos la periferia, Grecia, Portugal, en parte Italia, Irlanda, donde lo pasamos mal, bueno, ya que os voy a contar, y ahí estuvimos. En este momento España hizo una serie de reformas. El Banco Central Europeo, forzando un poquito el mandato que tiene y molestando aparte de que es legítimo, de la opinión financiera europea, alemanes, holandeses, austríacos sobre todo, pues se extralimita y empezó a intentar generar confianza, a comprar deuda. El caso que se estabilizó, la prima de riesgo comenzó a bajar, se generó un clima de confianza. El gobierno actual hizo una serie, el señor Rajoy hizo una serie de reformas que fueron bien aceptadas, generó confianza, la prima de riesgo empezó a bajar, y en esto estábamos cuando en principio el escenario pues comenzó un poco a tranquilizarnos. El debate sigue a día de hoy, si es Estados Unidos quien lo ha hecho bien, y hablo siempre del paradigma occidental, ¿no? O somos los europeos con nuestras dudas y nuestras tensiones. A día de hoy ya no estamos en la política de austeridad pura, porque el Banco Central Europeo un poquito de relajación sí tiene, pero sobre todo ha anunciado nuevas medidas. Hasta principio de verano la economía empezaba a crecer.
y empezaba a crecer de verdad. En España en concreto éramos los que más teníamos un crecimiento y es verdad que hemos estado creciendo, el PIB ha crecido, el empleo, se ha creado algo de empleo, en fin, empleo malo, todo lo que queramos, pero ya no se destruye, se crea empleo, las cuentas se habían estabilizado un poquito dentro de un problemón de deuda brutal que tenemos y tendremos, y esto nos ocupará mucho tiempo, pero después del verano sí es verdad que el comercio mundial ha caído, la exportación alemana pues se ha portado mal y en este momento pues está el debate si va a haber una tercera recesión europea o no. Esperemos que no, ya hablaremos cómo hay, pero un escenario que hay que contemplar. No lo sabemos lo que va a pasar, pero un escenario que no hay que contemplar. El Gobierno en España, el Gobierno español ha presentado unos presupuestos generales del Estado. Este año el PIB va a crecer. Estará en el Gobierno tenía previsiones de un 1,5, al final no ha querido ir y se va a quedar en 1,2, 1,3, pero parece que vamos a crecer con seguridad este ejercicio y ha presentado unos presupuestos generales del Estado para el año que viene con un crecimiento del PIB del 2% y la creación de más de 300.000 puestos de trabajo. A día de hoy, eso sería, en mi modesto punto de vista, la franja optimista, ¿vale? Puede ser, pero esos son unos presupuestos elaborados antes del verano y probablemente estemos contemplando la posibilidad de una línea media de un crecimiento algo inferior. En todo caso, en España estamos todavía a día de hoy en senda de crecimiento, lo cual pues sería en principio una buena noticia. ¿Qué ha pasado aparte de Estados Unidos? Le siguieron pues los Abe, el primer ministro con Abenomics, ¿no? de Japón, también dándole a la maquinita, Reino Unido, en fin, estamos en un momento, hemos generado una masa de dinero colosal que está por ahí danzando y que no sabemos muy bien, porque basta leer a los premios Nobel de Economía, uno suele pasar, ¿no? Unos dicen una cosa que es estupendo, que hay que darle a la maquinita todavía más, y otros dicen que cada vez que le hemos dado a la maquinita tanto, terminamos igual y que es un auténtico disparate. ¿Quién tiene razón? No lo sabemos. Incertidumbre. Pero nosotros somos, se ha dicho también antes, los empresarios tenemos que nadar en incertidumbre. Lo que sí tenemos que ver son esos escenarios, que sepamos un poco el partido que se está jugando, donde los españoles somos una cosita pequeña. Si viene la ola, nos arrastra, pero dentro de esa cosa pequeña, de esa barquita pequeña, los buenos marineros, cuando le viene una ola, oye, pues pueden medio salvarse y los que son malos marineros, pues se estrellan de la ola y se hunden. Por tanto, sí tenemos capacidad, lógicamente, de hacer alguna cuestión. Hoy el señor Guindos, el ministro de Economía, se ha vuelto a reiterar optimista. Sabéis que se reúne el Ecofin hoy. Alemania ha presentado a la baja sus datos económicos de este año y el año que viene. Francia ha presentado unos presupuestos que no terminan de gustar a Bruselas porque no reducen el déficit. Está este momento de Europa tan interesante. ¿Cuál sería mi escenario posible, ¿no? En esto, si habéis leído El Cisne Negro, ya sabéis que esto es muy curioso. El Cisne Negro lo hace un escritor indio, sabéis que los indios dan muchos matemáticos ahora, informáticos. Él mantiene que los que trabajamos con decisiones, normalmente una campana de Gauss, ¿no? El suceso más probable es el que está en la campana y lo menos probable las alas de la campana, ¿no? Y él mantiene que eso es verdad, que el de que está arriba es el suceso más probable que ocurra. Sin embargo, los que tienen más influencia son los que están en los extremos. Los menos probables que sí ocurren son los que más determinan. Es una teoría del cisne negro que habéis leído muchas veces porque hizo fortuna y los empresarios tenemos que también manejar. Lógicamente tienes que valorar el suceso más probable, pero tienes que llevar las dos campanas. El suceso más probable, diría yo, y esto quién sabe, que va a haber una ralentización de unos trimestres en Europa. En principio, lo más probable es que no se caiga en recesión, no habría que descartarlo, pero sí es verdad que va a haber una bajada de Europa, en principio, estos próximos trimestres. Una persona prudente, por muy buena voluntad o bien que estemos haciendo nuestra tarea en nuestra casa, si Europa baja, es muy probable que tengamos fuerzas que tiren para abajo de nosotros. Quiere decir, escenario más probable que crezcamos, pero no el 2%. Por tanto, mi escenario medio ahora mismo sería escenario optimista, el 2% que presentó el Gobierno y lo hizo con criterios, autoridad de que el año se ha ido cumpliendo lo que iba diciendo, crecimiento
optimista el 2%, crecimiento medio, mantenernos más o menos como estamos, si Europa lo fuera, y crecimiento inferior, bueno, un crecimiento pequeño, muy pequeño o con poca creación de empleo. Cisnes negros, y ya me voy a las dos puntas, cisnes negros en lo positivo. Oye, que la recuperación, que Alemania tire pronto, que España sigue generando esto que oímos y que a veces nos cuesta, somos el país que más crece ahora mismo en Europa, se consolide y es verdad que con la reforma laboral, es verdad, con menos crecimiento se crea más empleo y tuviéramos el cisne negro de un mejor comportamiento, cisne negro negativo, que haya cualquier estornudo en Estados Unidos o Europa, haya aversión al riesgo y la prima de riesgo volviera otra vez a nuestras andadas. Sería el cisne negro negativo. Sucesos más probables, lo que os decía. En todo caso, esta batalla se va a librar en Europa, eso sí que es política, eso sí que es un partido ahora duro. Draghi quiere empezar con el programa de compra de deuda pública, en principio privada de bancos y tal, y ahora hablaré un poquito de los bancos, cédulas hipotecarias, todas estas fórmulas, que ese dinero no va a llegar a nosotros, no llega, digo nosotros, empresa no va a llegar, mejora bancos, solvencia de bancos, etcétera, etcétera, o compra de deuda pública que bueno, pues mantendrá a los estados, pero no va a llegar. Y ahí viene el tema, que algunos premios Nobel lo dicen, yo digo, son algunos, es el tema de la deuda. Nos ha pillado muy endeudados, muy endeudados. España se está endeudando a un ritmo brutal y los empresarios estamos más. Por eso, a veces, en la vida, la autoridad moral es importante, ¿no? Y es verdad que recriminemos a estos señores de los políticos del Estado que se han endeudado, algunos más y otros menos, evidentemente, pero la verdad que no lo tenemos que hacer mirar nosotros primero, ¿no? Es decir, la deuda privada en España pues será, hay distintas formas de medirla, pero un 250 aproximadamente % del PIB y la pública es un 100. Es decir, estamos muy endeudados, muy endeudados. La empresa española es ahora mismo, conjuntamente con la de Chipre, la más endeudada del mundo. Salir de una deuda es muy complicado. Es decir, las deudas, ya lo decía, lo de la fidelidad intermitente es muy complicado y además agota, ¿no? Porque todo lo que trabaja y nuestras empresas, digo, un 60% de lo que estáis aquí, tenéis deuda alta. Unos activos que valen menos de la hipoteca. Los que estáis aquí ya hay un criterio de selección natural, ha caído competencia, por tanto sois empresas que tenéis una base sólida, que habéis podido ir sorteando, que tenéis alguna fuente de ingresos, pero claro, luchar con una deuda y eso que está pasando a la empresa va a pasar lógicamente también con los estados. Ahí aparece el eterno tema de la reestructuración, que nadie sabe muy bien lo que es, pero todos entendemos perfectamente lo que es, si se va a someter o no, y si el Banco Central Europeo va a cometer esa tarea. Está pidiendo mayor esfuerzo fiscal a los estados, y los estados, pues algunos, yo creo que España estaría encantado, Francia, Italia, pero Alemania sigue en estos momentos pues manteniendo todavía una postura de que hay que tener las cuentas cuadradas. Yo personalmente ahí no tengo opinión. Yo creo que algo tenemos que hacer, porque si no corremos el riesgo de pasarlo todavía a tener una recaída, y algo hay que hacer, y por tanto hay que pedir ese estímulo europeo. Pero también es verdad que no podemos estar toda la vida en el fondo viviendo de entramparnos, ¿no? Porque esto no tiene mucho sentido. Una empresa puede vivir de entramparse un tiempo, pero al final un Estado puede entramparse durante un tiempo, pero no es una carrera sin límite. Y este debate es muy intenso en estos momentos, hoy se está viendo, y probablemente nuestra parte de nuestro futuro va a estar ahí. En España, algunas cosas, ya digo, creo que las hemos hecho bien. España, ¿qué ha hecho bien? Y digo España no solamente como gobierno, ¿no?, sino como sociedad. Pues mira, ha hecho una cosa que es espectacular, que nos estamos convirtiendo en una potencia exportadora. Es una transformación estructural, que nace, es verdad, que nos hemos hecho un poquito más competitivos en algunas cosas, en otras menos, pero sobre todo nace de un cambio de mentalidad. Somos más competitivos porque los empresarios y los trabajadores y todo, hay empresarios, por supuesto, de Orense hasta en la Luna, vaya donde vaya te vas a encontrar uno de Orense, pero también ya hasta de Córdoba, que no salían nunca de Córdoba, pues ahora los ves con su maletita por todo esos mundos de Dios, vendiendo cada uno lo que pudiere. Ese cambio estructural es muy positivo, es muy importante. Ha habido moderación salarial, que también ha permitido a muchas empresas, primero, sobrevivir, y en otros muchos casos
crecer. Sin embargo, hay otra serie de factores que nos quitan de competitividad. Por ejemplo, mirad vuestras nóminas. Si os dais cuenta, cuando miráis vuestra estructura, masa salarial tiene dos epígrafes, salario y cotizaciones sociales, ¿vale? Básicamente, podríamos meter alguno más. Masa salarial, estable. O no crece o decrece ligeramente o crece muy poquito. Es lo que puede pasar al 70% de las empresas que aquí estáis. Mirad las cotizaciones sociales. Una subida del 3,5 al 5 por encima de la masa. Las cotizaciones sociales se están encareciendo, los impuestos se han encarecido, la energía eléctrica se ha encarecido. Por tanto, nuestra competitividad no es un tema de matemáticas, es un tema de cabeza. Porque lo que se ha ahorrado en moderación salarial, que es verdad, y en flexibilidad, que es muy importante, pues lo estamos pagando en impuestos, energía, etcétera, etcétera, que el tema de cotizaciones sociales empieza a ser un tema realmente no tiene sentido que estemos ya al nivel más alto de toda Europa. ¿Por qué entonces somos más competitivos? Por el cambio de mentalidad. Porque hemos visto al toro, hemos dicho que hay que salir y hay que buscar y hay que... Eso es muy positivo. Es un momento que va a continuar, y esa fuerza está ya, ha empezado y eso va a continuar y es una fuente de estabilidad. Yo ahí soy optimista, por decir un tema que creo que va a tirar con mucha fuerza. En impuestos, etcétera, no soy optimista. El gobierno que sea, tenemos en teoría el gobierno popular, en principio, que ha predicado siempre bajada de impuestos y lo ha subido, pues si llega otra fuerza que anticipa subida de impuestos, pues fijaros, ¿no? Es decir, las cuentas no van bien, seguimos con déficit, hay mucha deuda, por tanto, todos prometerán bajada de impuestos a la hora de la verdad. Hay que prever escenarios más probables que nos sigan subiendo los impuestos, lo cual es una mala noticia para la empresa, para el consumo, para todo. Pero como escenario, hablando, en este escenario sí preveo moderación salarial y sí hay un cambio muy positivo en flexibilidad laboral, en poder ordenarnos, en poder trabajar, y yo creo que eso es muy positivo. Se debe, por supuesto, a la reforma laboral, pero también a los sindicatos. En esta materia pues están llegando a convenios y acuerdos extraordinariamente positivos para la economía y la empresa. Aparte de este cambio de mentalidad, hay empresas más musculadas, es decir, el tejido español ha mejorado, se ha musculado, se ha hecho, y yo os digo, ahí soy optimista. Yo creo que los empresarios, cuando hablan de la recuperación, ya tenemos que tener, porque todavía hay personas que la recuperación no es como una empresa, no es un corcho que flota y por tanto nos recuperamos si el agua sube y vamos para abajo si el agua baja. No, esto no funciona así. La recuperación no viene, hay que buscarla. La crisis, yo veo empresas que van muy mal y veo empresas que están yendo muy bien, que crecen, que emplean, que buscan mercados nuevos. Esto va a ser muy desigual, y esto hace que tenemos que salir de zona de confort y ya no vale solo pues la macro, que es la media, que es muy importante, claro, vivimos en el nivel medio, ¿no? Pero que veo una componente como un puzzle que donde va a depender muchísimo nuestras decisiones individuales, el sector en el que estemos, cómo enfoquemos, y va a tener esa variación. Bancos, muy brevemente. Hombre, los bancos españoles han mejorado muchísimo, están mucho más sólidos, van a pasar, creo que sin demasiados problemas, el tema de estrés, siguen con morosidad todavía alta. Ellos, cuando hablan con bancos, te dicen, es que no tengo peticiones de crédito solvente, porque yo sí tengo dinero para dar. Lo que pasa es que no tengo peticiones solventes, ¿no? Es el argumento que utilizan, y probablemente sea cierto. El empresario tiene sensación que tiene problemas de tesorería y que no llega y que no se lo dan, ¿no? Yo creo que aquí hay dos temas, hipótesis más probables, que no va a haber grandes variaciones, salvo que el cisne negro de reestructuración de deuda, que se oye por ahí, pero nunca sabemos qué es. Las empresas solventes para proyectos de inversión no van a tener problemas de dinero, estoy seguro, porque los bancos van teniendo mucha liquidez, tienen que invertir. El problema es que la gran mayoría de empresas el dinero lo quieren o para refinanciar o para tesorería o para salir del apuro en el que pueden estar pasando. Para esas no hay dinero, a día de hoy no hay dinero, y a día de hoy, por lo que voy viendo de banco y tal, vamos a seguir sin dinero, lo cual es un problema porque muchas empresas lo están o lo estamos pasando en estos momentos mal y sentimos que nos falta ese apoyo. Empresas que podían ser perfectamente viables no lo están siendo porque la tesorería pues los está agotando. Ahí no veo grandes cambios, hablo con banqueros,
sigo el debate y a día de hoy la empresa solvente no tiene problema para préstamo, no lo va a tener. Lo que es solvente, presentáis un buen proyecto, ya preferentemente bien avalado, no como antes, pero no a ver. Las empresas que estén pasando apuros, que tal, todavía nos queda una traza. En todo caso, mejor el crédito ahora que hace un año con toda claridad. Bueno, y ese es un poquito el panorama. Hemos mejorado frente al año pasado, claramente de media. Hipótesis más probable, que continuemos mejorando, pero a menos ritmo del que nos habíamos creído inicialmente. Atento a los dos cines negros, porque vamos a ver estas próximas semanas muchas cuestiones. En el caso español, el año que viene, ya si queréis después ya veremos, va a ser un año político muy importante, porque va a haber autonómicas, municipales en mayo, generales en junio. Tenemos además todo este lío tremendo de Cataluña, y esto va a tener también pues repercusiones lógicamente en nuestro clima de confianza y afectará pues a economía y bolsillo. Elementos de incertidumbre, ¿verdad?, no nos faltan, pero también de ilusión, ¿no? Y muchas veces cuando tú no sabes cómo gobernar, ¿no?, la incertidumbre, claro, es muy molesta, ¿no?, porque nunca sabe uno qué decidir y yo qué hago, y al final hay que buscar certeza, ¿no? Y hay poca certeza en economía y muy poca en la vida, pero yo creo que los empresarios sí tenemos una, ¿no? Y se ha ido llevando, se ha ido haciendo, y yo creo que es bueno que lo tengamos a gala, ¿no? Cuando el futuro, os decía que era siempre muy arriesgado y no seré yo Cassandra, ¿no? Yo no sé cómo va a ser el futuro, no sé si Draghi conseguirá los estímulos, no sé si petará, como dicen los Estados Unidos, o subirán, ni yo puedo hacer nada con eso, ni nadie de los que estáis aquí, ni siquiera el todopoderoso señor alcalde o presidente de Diputación podía hacer nada con el Nikkei, el Dow Jones, eso son unas masas de dinero enormes. Pero eso está ahí. Pero un empresario dice, mira, yo no sé lo que será, yo no sé lo que va a pasar, pero yo sí tengo una certeza, yo sí sé que mi deber y lo que tengo que hacer es salir cada día, luchar por mi empresa, mi familia y hasta donde pueda mi país. En la certeza de la lucha personal hay un campo enorme. El futuro está aquí, vamos a habitar en él muchos años, el futuro se toma con decisiones aparte de talento, son momentos de decisiones, y nada más que deciros que os deseo a todos, y ahora tendremos un debate, pues una etapa muy bonita. Y ya para finalizar, decía Chesterton, los ingleses tienen un sentido de humor muy british. Chesterton era un escritor que estudié en un colegio de curas, ¿no? Y nos caía muy bien, aparte porque escribía muy bien, porque se hizo católico y nos gustaba que yo con un anglicano se hiciera católico, y entonces pues, pero el tío tenía gracia y tenía, ¿no? Y él decía, la historia es algo aburrido, solo en los momentos de grandes crisis se pone interesante. Para continuación terminar la frase, decía siempre, pero Dios nos libre de vivir tiempos interesantes. Pues nosotros estamos viendo un tiempo interesante, nos va a ir bien si actuamos con el talento que tenemos, y ahora lo más importante, con la inteligencia que se nos debe suponer. Muchísimas gracias. Bueno, Manuel Pimentel no lee el futuro, pero como conclusión de las dos ponencias que acabamos de oír, se podría decir que saldrán adelante los talentosos y los decididos. Dicho de otra manera, los que firmen lo que tengan que firmar y no firmen lo que no tengan que firmar. Bueno, pues si os sirve para algo, tratad de aplicarlo. Bueno, después de esta lluvia intensa de experiencia y conocimiento, vamos a refugiarnos en la mesa para reponer energías y posteriormente continuar el intercambio de ideas. Si no las han repartido ya, distribuirán unas libretitas en las que podréis ir apuntando las preguntas que luego utilizaremos para el debate. Los más osados o los menos tímidos podrán plantearlas, si lo prefieren, con un micrófono.
Bueno, pues nada, os invito a que al mismo tiempo que disfrutáis de la cena, pues no dejéis de reflexionar sobre lo hablado. Muchas gracias. Nos vemos.